Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a este programa de Espiar y tu Dinero, en el cual el economista y asesor financiero Ramiro Javier Atristain nos brinda cada semana una guía para tener una buena relación con el dinero y obviamente una vida financiera mucho más saludable. Ramiro, bienvenido una vez más. Gracias, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa Espiar y tu Dinero. Soy Ramiro Javier Atristain y con todo gusto estoy aquí para hablar de temas financieros y brindarte ideas útiles. Tomen nota que pueden contactarme a través de redes sociales como @tu relación con el dinero o comunicarse conmigo a través de correo electrónico ramiro@atristainadvisors y estaré encantado de recibir sus sugerencias, comentarios y preguntas y hasta ofrecerles mi apoyo y asesoría en cuanto a temas financieros. Y les recuerdo también amigos que ya pueden escuchar una serie de temas que tenemos ya para ustedes a través de podcast en nuestro portal de internet www.spanishbookradio.org. Evidentemente hay una serie de temas relacionados a temas útiles financieros para poder mejorar esa relación con el dinero que todos queríamos o podremos lograr. Así es, Ramiro, hay temas que tienen que ver con cómo crear un presupuesto, cómo gastar con conciencia. El día de hoy, ¿qué tema has escogido, Ramiro? Pues me encantaría tocar el siguiente tema que es obvio que existe y creo que todos de alguna vez se nos ocurre, pero quizás no andamos tanto en por qué o de dónde viene o cómo funciona. Y me refiero más al perfil de gasto que cada uno tiene. Entonces, entender cuál es tu perfil de gasto. Descubrir esto creo que te ayudaría mucho a poder manejar tu dinero de una forma más práctica y sobre todo poder ahorrar y hasta invertir. Y pienso yo que el no entender esto puede ser un obstáculo financiero y uno que enfrentamos es en base a que no estamos tan conscientes o a veces no conectamos lo que la mente piensa, lo que el cuerpo siente y lo que el espíritu quiere con respecto a nuestras finanzas. Y creo que tiene que ver porque no conozco mucha gente que haya aprendido a manejar esto desde niño. No nos han enseñado realmente desde niños cómo balancear esto, ¿no? Entonces, la idea acá es tratar de entender tus patrones financieros. Y esto no es simplemente examinar, digamos, tu presupuesto o de una manera instantánea de las circunstancias en las que te encuentres y cómo van las cosas en cuanto a cómo manejas tu dinero. La idea es entender esto y qué patrón y qué tendencias existen en tu día a día para lograr un cambio positivo, duradero, ¿no? Y que sea efectivo, porque eso va a requerir que lo identifiques primero y después ver cómo podrías cambiar si es que no te está beneficiando. Entonces, un poco entender el historial de cómo manejas tu dinero desde hace tiempo que puedas recordar o últimamente, y así vas a poder empezar a relacionar cómo manejas tu dinero y cómo está eso ligado quizás a tu personalidad o algunas de las cosas que te motivan, ¿no? Y muchas de estas cosas son en realidad heredadas, las hemos aprendido desde niños en nuestro entorno y a medida que vamos creciendo, pues las circunstancias también nos han hecho que nos adaptemos de alguna manera y desde eso va partiendo un patrón y se forma un patrón. Es decir, la perspectiva de cada persona que tiene con respecto al dinero pues ha sido moldeada de alguna manera, ¿no? Y es una combinación de muchos factores que pueden incluir actitudes, costumbres, la influencia de la gente con la que nos rodeamos, las experiencias que hayamos tenido y hasta eventos que suceden a nuestro alrededor y cuestiones económicas también y todo eso, ¿no? Entonces, para tomar decisiones, la idea es entender un poco esto, qué nos motiva, qué nos mueve. Y una manera de verlo es ver y descubrir qué patrones seguimos para poder entender esto, ¿no? Y esto está muy ligado, por supuesto, a nuestras personalidades de gasto individual. Y existe, en cierta manera, un espectro de que se habla de 5 a 6 tipos o de patrones de gasto o perfiles de gasto, como quieras llamarle, ¿no? Entonces, uno primero, y ese es el que menos, digamos, es el peor de todos, que es el típico gastador, el que gasta porque sí, ¿no? Y este sería
alguien que su patrón de gasto está muy impulsado por el deseo de mantenerse, por ejemplo, al día con las tendencias. Entonces está muy ligado al estatus que quiere seguir o que quiere mantener, ¿no? Y esto significa que el enfoque que le da en un momento a lo que quiere está totalmente sujeto a esa visión de cuál es mi estatus, qué es lo que quiero proyectar como imagen, ¿no? Entonces, este es el peor y lo escojo y lo defino así porque es el que te mete en más problemas de lo que quieres con respecto a manejar tu dinero, ¿no? Y no está pensando, digamos, en tener objetivos a largo plazo. Y esto se puede dar mucho en la época de la adolescencia. Y de ahí, si se crea ciertos patrones o costumbres, eventualmente, conforme uno va creciendo, pues se sedimentan y en cierta manera se quedan así. Entonces, la idea es cambiar eso porque no quieres llegar con este patrón en tu edad madura y menos después, ¿no? Entonces, mucha gente lo va descubriendo poco a poco, pero ¿por qué no hablar de esto como lo estamos haciendo? Y si eres un gastador por estatus, pues intenta establecer ciertas reglas, darte algunas cositas que te ayuden. Por ejemplo, antes de comprar algo, date un alto y di, voy a esperarme un día, voy a esperarme 2 días antes de tomar la decisión de comprar esto y preguntarme si realmente esto me aporta, me ayuda. Y la idea acá, detrás de todo esto, es retrasar la gratificación inmediata, que es lo que está causando esta manera de gastar. Conozco muchas personas que tienden a hacer eso, no quieren algo, gastan y claro, al fin del día dicen, pero si solamente cuesta X, no es gran cosa, ¿no? Y la mentalidad es, además me lo merezco, ¿no? Me lo merezco porque para eso trabajo duro. Bueno, es cierto todo lo que dices, pero cuando te pones a ver el contexto de qué te está restando esto, quizás no sea tan beneficioso a largo plazo. Entonces, ser un gastador que está gastando solo por estatus y por la gratificación inmediata, te va a traer problemas. Este para mí es el peor patrón que una persona puede seguir y todos tendemos a caer. Y aquí la idea sería ver, por ejemplo, en nuestros hijos, sobre todo si están en la edad adolescente, que no caigan mucho en eso, ¿no? ¿Y cómo? Pues desafiándoles el que ellos son únicos y no son como todos y no tienen que ser como todos y hacerles entender la razón por la cual quizás estén queriendo tener esas cosas, porque todo en esa época de la adolescencia, por ejemplo, se basa en cómo estás y cómo te acepta el grupo, ¿no? Pero lo malo y lo peor de todo es que esto se puede mantener a través de la edad después de la adolescencia, ¿no? Bueno, hay cosas que hacemos precisamente para ser aceptados en grupo cuando somos adolescentes, pero eso muchas veces cuando ya llegamos a cierta edad determinamos si estaba o no estaba bien y abandonamos esa actitud. Ahora, de acuerdo. Se da el caso que, por ejemplo, en respecto al dinero, no hagamos eso y pudiera, como tú dices, de alguna forma ser perjudicial para nuestra salud financiera, ¿no? Sí, bueno, obviamente creo que mucha gente se da cuenta de este patrón, va creciendo, va madurando y se da cuenta, eso no me está aportando. Pero hay ciertas cosas que no hacemos que donde ves que ese patrón persiste. Por ejemplo, el estar preparado para emergencias o tener objetivos a largo plazo como la jubilación. Es algo que dejamos de lado. ¿Por qué? Porque estamos todavía metidos en ese tren de quiero o gasto por estatus o gasto porque quiero la gratificación inmediata, sin pensar que si cambiáramos ese patrón un poco, y esto es a lo que me refiero más que nada, porque entiendo de adolescente uno tiende a seguir eso mucho, pero si estas cosas que no se ven y no son tan obvias, son los patrones que persisten en mucha gente. Y esto lo vemos en las estadísticas. Mucha gente realmente no se prepara para emergencias, no dedica el suficiente tiempo cada mes o algo así para decir, esto es lo que tengo que hacer, estos son mis objetivos a largo plazo. Por ejemplo, para la jubilación es el caso, ¿no? Otro patrón o otro perfil de gasto que se ve también y que en realidad no te aporta tanto tampoco, y es el que gasta de forma desinteresada. O sea, hay gente que tiende a gastar
generosamente con los demás. Eso es algo muy altruista, tiene un buen sentido, muy retribuyente, pero ¿qué significa para una persona que tiende a vivir su vida así? Pues lo ve quizás como que está tratando de difundir el amor de una manera financiera, ¿no? Con los demás, y puede incluso hasta exagerar y todo eso. Pero el extremo de eso es el derrochador desinteresado, ¿no? Que intenta, en cierta manera, ofrecer a sus amigos, familiares, de que él está ahí para todo el mundo y siempre es el primero en que va a aportar y va a ayudar y todo eso. Pero cuando surja alguna emergencia o cuando tenga que pensar en objetivos a largo plazo, quizás tampoco los está cuidando. Entonces la idea es tener un balance, ¿no? De que no sea un extremo ni el otro y darse límites para, por ejemplo, hacer regalos, hacer esas cosas. ¿Sabes qué, Ramiro? Yo veo una cierta relación entre estos dos perfiles. Sí. Porque el hecho de que tú desinteresadamente gastes tratando de tal vez de quedar bien con el amigo, con la familia, entonces yo lo veo también como que está relacionado con que estás buscando ese estatus de aceptación. Sí, puede ser. Todo esto no está catalogado, digamos, tan certeramente como para decir es blanco y negro, ¿no? Hay muchos tonos, muchos matices acá, pero el punto es entender qué tendencia tiene uno, ¿no? La persona que es súper desinteresada y que lo da todo por todos, pues a veces no piensa en sí mismo, ¿no? Y es como alguna vez lo he mencionado en alguno de nuestros podcasts, cuando estás por tomar o por despegar en un avión, en un vuelo, lo primero que te recomiendan es que si pasa algo, que tú te pongas el salvavidas, que tú te pongas la máscara de oxígeno primero, porque al tú poderte, preparar para la emergencia, puedes ayudar a otros. En cambio, si tú piensas en todos los demás, digamos, y esto pasa si tienes niños, vas a querer pensar en primero le pondré el salvavidas a mi niño, pero no, lo que te explican ahí es primero te pones tú, porque una vez que lo tengas tú puesto el salvavidas, vas a poder ayudar a tus niños, ¿no? Ese es el ejemplo en el caso de tener un respaldo de emergencia o precavir estas cosas, ¿no? En este caso. Después hay otro, que es el que gasta de forma espontánea. Este es muy parecido al gastador impulsivo o al que gasta por estatus, pero en este caso no es alguien que necesariamente gasta por estatus, ¿no? Y esto me refiero a gente que le gusta comprar artículos pequeños, que no necesariamente necesita, o sea, cositas, ¿no? Porque, no cuesta mucho, no, es un buen adornito, es un buen regalito, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues las compras pequeñas eventualmente se van sumando y te pueden incluso crear un déficit o no aportar a tu plan de ahorro, digamos, ¿no? Y esto se puede convertir, el extremo de este es alguien que derrocha de forma espontánea, porque no tiene esa conciencia quizás de que es importante ahorrar, pagarse a uno primero, ¿no? Y si gastas $1, $2 aquí, dices no es mucho, eso no es gran cosa, pero gastar esos $2, $1 en una barra de chocolate y gastar lo mismo en un llaverito, en unas cositas que te llenas de cositas, pero cuando piensas podrías realmente aportar a tu beneficio a largo plazo cambiando ese patrón un poco, ¿no? Entonces la idea es ver un poco y considerar que hay cosas que te pueden ayudar, como una serie de aplicaciones en línea, por ejemplo, para ver tus patrones de gasto, o guardar tus recibos de compras, pedirlos, porque hoy en día no necesariamente te dan recibos a menos que tú los pidas, y ver dónde se está yendo tu dinero. Y mejor si lo usas en una herramienta, una aplicación, en un teléfono inteligente, ¿no? Como Wally o algo así. Y que generalmente va a tener una manera de mostrarte el patrón. Y ahí puedes entender dónde se está yendo tu dinero así de fácil. Nada más por esos gastos espontáneos. Muy bien, Ramiro, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? Perfecto. Y cuando regresemos nos explicas un poco más sobre todo esto que tiene que ver con nuestro perfil de gasto. ¿Cuál es nuestro perfil? ¿Por qué es importante que determinemos cuál es? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Regresamos en un instante aquí en Espiar y tu Dinero. Estás escuchando Espiar, una radio pública, educativa, informativa y cultural.
Estamos de regreso una vez más en este programa de Espiar y tu dinero, en el cual el economista y asesor